¿Sabías que a Juan José Flores, cuando se vio atrapado por la revolución marxista, le empezó a hacer así? ¿Sabías que uno de los líderes de esta revolución, llamado Diego Noboa, quiso vender las Islas Galápagos a los ingleses? Vaya paralelismo que podemos trazar aquí. Acompáñame en este chisme histórico para ver cómo la historia se repite una y otra vez. 6 de marzo, un día como hoy, en 1845, iniciaba en Guayaquil la revolución marxista. Llamada así porque inició en marzo, no tiene nada que ver con Marx, el pana de Engels. Por si acaso. Contexto. Ecuador se oficializó el 13 de mayo de 1830 tras separarse de la Gran Colombia. Se crea nuestra primera asamblea constituyente en Riobamba y esta redacta nuestra primera constitución. Juan José Flores es designado como jefe supremo y luego como presidente de Ecuador. Pero la gente no está contenta porque nos liberamos del dominio español y para bien o para mal pasamos la etapa de la Gran Colombia y las cosas seguían tan mal o peor que antes, porque este calvito mantuvo los impuestos que ya existían desde la colonia y la Gran Colombia, que sí, era importante mantener una estructura tributaria. El problema es que la plata se iba más para salarios que para obra pública. ¿Y obra social? ¿Qué es eso?, decían. Ese concepto era inalcanzable por esos días. Y por estos también. Y para empeorar la situación, esos salarios iban a militares, que para colmo, en su mayoría, eran extranjeros. Había un atropello por parte de estos oficiales extranjeros. No como hoy, que al menos son militares de nuestra tierra. Y que sí, nos siguen atropellando. Bueno, siguiendo. El joven Ecuador vive una crisis y una inestabilidad política a sus 3 añitos. Varios gobiernos provisionales, Perú interviene en ciertas facciones y en medio de este conflicto que había en varias ciudades, Vicente Rocafuerte lidera la revolución de los Chihuahuas. En principio contra Juan José Flores, pero como parte de estas facciones que surgieron, un tal José Félix Valdivieso se proclama como jefe supremo de la Sierra. Entonces Rocafuerte y Flores hacen alianza y se van en contra de Valdivieso. Que por ahí dicen que este señor lo que quería era reintegrar a Ecuador con la Gran Colombia. Por cierto, esta fue nuestra primera guerra civil. Lo cierto es que de aquí sale victorioso Vicente Rocafuerte con la batalla de Miñarica. 1835, nueva asamblea, nueva constituyente y Vicente Rocafuerte queda como presidente. Chéverísimo, el gobierno de Vicente Rocafuerte tuvo sus buenos frutos, reformas educativas y reorganización interna. Pero en 1839 el Congreso reelige a Flores. Aquí Flores intenta mantener la obra de Vicente Rocafuerte, o tal vez simplemente quiso rectificar lo de su primer gobierno, pero la buena onda le duró poco, porque en 1843 Flores se desata, activando Calvo modo dictador, manda a rehacer la constitución para perpetuarse en el poder. ¿A quién nos recuerda eso? ¿Quién suma un nuevo impuesto a los varones de entre 22 y 55 años? Un tributo de 3 pesos y 4 reales, que para hacerse una idea, más o menos era el resultado de un mes de trabajo, porque había que pagar la deuda externa que habíamos contraído con Inglaterra, como consecuencia de haber recibido financiamiento para nuestra independencia de España. Esta constitución con tantas inconstitucionalidades fue apodada por la oposición como la Carta de la Esclavitud, y es en todo este contexto que empieza la revolución marxista, que aunque se recuerda el 6 de marzo, su planificación se dio desde mucho antes y su ejecución directa desde la noche del 5 de mayo de 1845. Esa noche, Fernando Ayarza, Antonio Elizalde y otros cuantos militares toman el poder del cuartel de artillería en Guayaquil. Y aquí hay que decir algo, en esta primera etapa participó mucha juventud guayaquileña. Y ahora sí, el 6 de marzo se hizo una asamblea popular en Guayaquil y aquí el gobernador se vio forzado a renunciar a su cargo. ¿Sabes cómo se llamaba ese gobernador? Manuel Espantoso. Apellido para feo, ¿no? Apellido feo, es que eres feo como el pecado. Bueno, que en esa asamblea se desconocía el gobierno de Juan José Flores y se instaura un gobierno provisorio, conformado por José Joaquín de Olmedo representando a Quito, Vicente Ramón Roca representando a Guayaquil y Diego Noboa representando a la SUAY. Y aquí Antonio Elizalde quedó como general del ejército y se impuso la propagación del movimiento revolucionario por toda la costa, para luego continuar en la sierra. El 17 de marzo, Manabí se activa en contra de Flores, comandado por José María Urbina, apoyando a las fuerzas de Guayaquil. Juan José Flores se entera de esto y le encarga al general Otamendi que acabara con los revolucionarios, que por cierto este general era muy temido. Pero ¿qué pasa? Que cuando este señor vio que no se trataba de pocos hombres y que estaban bien organizados, se dijo a sí mismo: mejor que digan aquí corrió que aquí murió.
Así que fue y se atrincheró en la hacienda La Elvira. Allí se le unió Juan José Flores para ofrecer resistencia, dicen, pero como macho, compadre, bien macho total. No, ya en serio, yo creo que Juan José Flores se estaba haciendo en los pantalones, porque se le arrimó al brazo armado que tal vez le podía ofrecer relativa protección. Que sí, que el ejército de Flores tenía un poder militar temible, pero recordemos que en ese tiempo los costeños también tenían su reputación de ser inestables, revoltosos, una reputación que predominaba más en las élites, ¿no? Entonces allí, bajo el mando de Antonio Elizalde, las tropas intentan tomarse la hacienda La Elvira. Primero no se puede, así que se ven en la necesidad de pedir refuerzos a Guayaquil. Entonces vienen los relajosos del Barcelona, vienen los del MLE. ¿Qué te pasa, concha? Que es la tuya. Es broma, aquí no existía la hinchada. Para ver si estás atento nomás. Ya en serio. Los refuerzos que llegan de Guayaquil son militares. Y aquí apoyó el general Juan Irigoyen. Y además envían comisiones hacia los pueblos del interior para que se unan a la causa. Y sí, se sublevaron en contra de Flores. El 16 de mayo, Urbina salió desde Portoviejo con más gente todavía. Manaví tenía que apoyar, pues que... Y esta presencia militar fue clave, porque para esta fecha el país ya estaba hecho un relajo. Juan José Flores estaba incomunicado. Le desconectaron el wifi de la hacienda, no encontraba su cargador, la paloma mensajera la hicieron estofado. De lo que sí se enteró Flores fue de la opinión pública. Esto lo abrumó. Su situación era insostenible y solo entonces aceptó la derrota dimitiendo de su cargo como presidente. Pero el muy sabido aceptó la derrota siempre y cuando le garanticen lo siguiente: conservar su grado de general en jefe con sus honores y rentas, garantizar sus propiedades particulares, proporcionarle la cantidad de 20.000 pesos para que pueda subsistir en Europa, pagarle sus sueldos atrasados, amnistía para sus seguidores, que a su esposa le pagaran la mitad del sueldo presidencial durante su ausencia y seguridad para sus parientes, la seguridad de que pasados 2 años fuera del país pueda volver acá sin que se opongan. El pesado Juan José Flores quería insistir en volver sabiendo que la gente no lo quería. Es como una relación tóxica. Pero si es que no te quieren en un lugar, solo vete a la mierda que te meto uno solo. Y le aceptaron estas condiciones, ¿o no? Ya te cuento. Y bueno, que el 17 de junio se firma este pacto. Se llamó el Tratado de la Virginia, porque se firmó en una hacienda que era de Olmedo que llevaba ese nombre. Y bueno, que Juan José Flores al fin se larga del país. Y en octubre de ese mismo año el Congreso se reúne. Nueva constitución y se rompe el Tratado de la Virginia. Compas, a ver, se sientan. ¿Recuerdan las promesas que le hicimos al Calvito? Mira, no más promesas, señores. Porque el Ecuador, prócer de Temu. Luego de esto se adoptan nuevos símbolos patrios. En diciembre de ese año sube como presidente Vicente Ramón Roca y bla bla bla. Si bien es cierto la revolución marxista tuvo como protagonistas a este triunvirato, hay que decir que quienes sudaron la gota gorda con su liderazgo allí donde las papas queman fueron Antonio Elizalde y José María Urbina. Este último, por cierto, llegó a ser un muy buen presidente y por supuesto merece un video aparte. Y bueno, se puede pensar que con la revolución marxista todos quedaron contentos, pero no es tan simple, porque luego hubo que rehacer un gobierno con problemas heredados. Aparte de que Flores siguió jorobando la paciencia con sus intentos de volver al poder. Diego Noboa, que fue designado como presidente más adelante, el tipo era un aristócrata, él no conocía la realidad del pueblo y no tenía realmente una causa, él tenía un plan de comercio. ¿A quién me recuerda? Porque como te dije al inicio del video, intentó vender las Islas Galápagos a Inglaterra. Es que esto también me hace recordar a alguien, pero no sé quién. Es que tú me puedes decir: sí, es que el archipiélago no tenía valor estratégico en ese momento. Es que era de difícil acceso. Es que había que pagar la deuda externa. Y yo te respondería: si ves al territorio nacional solamente como un pedazo de tierra, es porque no estás captando el panorama completo. Y hasta aquí el video. Chao.